¿Qué tal, amigos? Pues en esta ocasión traemos un tremendo anuncio del Seguro Social. Algo pues que no es que va a afectar a millones de beneficiarios, pero sin duda alguna es algo que les puede abrir los ojos. El Seguro Social ha publicado recientemente un mapa detallado de los estados y ciudades donde se pagan los mayores ingresos por prestaciones correspondientes a jubilación. Según un reciente estudio por parte de la empresa de tecnología financiera SmartAsset, los jubilados de una destacada ciudad en concreto reciben los mayores ingresos del Seguro Social en todo el país. Y es que esto se debe a que la cantidad que reciben estos beneficiarios dependen en gran medida de sus ingresos durante sus años laborales, pero también puede variar según el tipo de discapacidad que tenga este destinatario. Es muy importante destacar que más de 72 millones de estadounidenses jubilados reciben beneficios por seguridad social, y entender cómo se distribuyen estos pagos es algo que puede ayudarte a planificar mejor tu futuro financiero, tanto si eres jubilado como si eres un futuro jubilado, porque tal vez quieras decidirte mudarte de estado para recibir más beneficios. Hoy vamos a desglosarte este estudio. Te vamos a mostrar dónde se encuentran las ciudades y estados con los mayores pagos del Seguro Social. Debido a que la cantidad que reciben los beneficiarios del Seguro Social en beneficios mensuales dependen de los ingresos que tú tuviste durante todos tus años laborales, los pagos suelen ser muy diferentes. Y es que también pueden cambiar según el tipo de discapacidad que pueda tener un destinatario en caso de querer recibir pagos por incapacidad. Como bien sabemos, más de 72 millones de estadounidenses actualmente reciben beneficios del Seguro Social. Es por ello que es muy importante saber dónde los recibes, ya que tal vez el momento y tu ubicación sean factores muy importantes a la hora de recibir estas prestaciones. Para no dilatar mucho la información, voy a mostrarte de golpe los 10 estados y 10 ciudades que tienen los mayores ingresos del Seguro Social. Número 1 está Ann Arbor, en el estado de Michigan. Luego tenemos a Carmel, Indiana, Goodyear, Arizona, Cambridge, Massachusetts, Allen, Texas, Sugar Land, Texas, The Woodlands, Texas, Highlands Ranch, Colorado, Olathe, Kansas y por último Fishers, Indiana. Y es que las cifras en estos estados se basan en un análisis de 345 ciudades más grandes en Estados Unidos, el cual se consideró como información el ingreso promedio de jubilación del Seguro Social y el ingreso promedio en salarios. Esto incluye pensiones del Seguro Social, beneficios de sobrevivientes, así como también pagos de seguro de incapacidad o pagos de seguridad de ingreso suplementario. Pues bueno, la ciudad de Ann Arbor, estado de Michigan. El Seguro Social representa prácticamente el 42% del ingreso total en promedio de jubilación, más o menos una raíz de $72,000. Y es que esta ciudad tenía el 12º ingreso de jubilación más alto en el país. Según los últimos estudios, el segundo que se postularía sería Carmel, Indiana. Pues bueno, en Carmel, Indiana, los ingresos del Seguro Social representan el 45% del ingreso total de jubilación, con un monto de $66,232, mientras que en Goodyear, Arizona, es el 45,7% de un total de $63,794. Luego tenemos a Cambridge, Massachusetts, con un 35,5% del ingreso total de jubilación. Luego tenemos en Allen, Texas, que es el 45,4% de un total de $61,000. Pues bueno, en Sugar Land, Texas, los ingresos del Seguro Social representan el 39% del ingreso total de jubilación. En The Woodlands, Texas, es el 34,8% de un total de $79,539, mientras que en Highlands Ranch, Colorado, es el 35,4% del ingreso total de jubilación de $77,458. Luego tenemos Olathe, Kansas,
con un 50% de un ingreso total de $54,000, y en Fishers, Indiana, que es el 44% del ingreso de jubilación total de $34,000. Luego, pues, otros ingresos provenientes de pensiones que también se tomaron en cuenta en este estudio son las cuentas IRA y otras cuentas de jubilación. Los beneficiarios del Seguro Social reciben actualmente beneficios de un 3,2% más altos que en el año 2023. Pues el representante Rubén Gallego de Arizona, un demócrata, está tratando actualmente de impulsar una legislación que cambiaría la forma en la cual se calcula esto último, el COLA anual. Pues por el momento el ajuste anual se calcula en base al incremento porcentual del índice de precios al consumidor de asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Todo esto es un cálculo entre el tercer trimestre del año anterior y el tercer trimestre del año en curso. Si es que se aprobara esta legislación propuesta por Gallego, la Ley de Impulso de Beneficios y el COLA se calcularía en base al IPCE, el índice de precios al consumidor para las personas de edad avanzada, el cual pues muchos consideran como un gasto más importante para las personas mayores, donde entran factores como los medicamentos, los tratamientos, costos de vida, pero para una persona mayor. Pues muy bien, señores, ahora pasando un poco de lo que serían noticias muy impactantes, es que el Seguro Social acaba de redimir una demanda, pues va a tener que pagar $22 millones a miles de personas. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo acaba de aprobar una demanda colectiva que fue presentada contra la Administración del Seguro Social, y un acuerdo de $22,7 millones sería distribuido potencialmente a miles de empleados, los cuales pueden haber sido muy afectados por una supuesta discriminación durante el año. El caso, pues, acusó a la Administración del Seguro Social de discriminar a los hombres de color, al otorgarles menos premios o premios monetarios de menos valor, según el acuerdo de esta conciliación. Y es que estos empleados, que es una designación otorgada a los miembros del personal de alto nivel en una sede de Baltimore, alegaron que el sistema de bonificación anual era injusto para ellos. Los empleados varones afroamericanos alegaron que fueron tratados desfavorablemente en el sistema, que recibieron menos premios de los que merecían, y luego cuando obtuvieron premios, fueron premios de menor valor a lo que recibieron las otras personas. Según el acuerdo, este caso excluyó a los empleados de la Oficina de Adjudicación y Revisión de Discapacidades, que ahora se conoce como Oficina de Operaciones de Audiencias, pues Wright, cuya firma Cator Parks tiene su sede en Washington, D.C., agregó que este caso proporcionó evidencia estadística que ilustra la supuesta discriminación. El acuerdo prevé la decisión monetaria de casi $23 millones para abordar el daño que sufrieron estos empleados. También como parte del acuerdo, la Administración del Seguro Social acordó recopilar y analizar datos demográficos que sean correspondientes a las asignaciones monetarias en la sede de la Administración del Seguro Social para los años fiscales 2024 y 2025, con el fin de poder monitorear cómo se distribuyen y de este modo evitar cualquier posible discriminación en el futuro. Proporciona el fondo del acuerdo, un fondo de $22,7 millones para pagar por el daño que esta gente sufrió durante los últimos 20 años. Y luego la Administración del Seguro Social también prometió durante los próximos 2 años analizar estos pagos de bonificación y proporcionar información sobre lo que está pasando con estos pagos para que se pueda ver si este patrón continúa o si se ha solucionado. Este caso se presentó por primera vez como una demanda colectiva desde el año 2007 y el acuerdo se negoció y finalizó el año pasado. Un juez administrativo selló la aprobación final de este acuerdo con una conciliación oficial el 13 de mayo. El siguiente paso es que los miembros de este grupo presenten un formulario de reclamación. Unas 2.800 personas recibirán un formulario el cual les indicará que pueden reclamar parte de este fondo de liquidación y luego tendrán que presentar estos formularios de reclamación. Como parte del acuerdo, los fondos serán distribuidos con daños y perjuicios, honorarios, costos de abogados y todos los costos asociados con la administración de este acuerdo.